¿Sabes cómo estás? Espero que nos hayas extrañado la semana pasada, que no pudimos hacer el video, pero... Y bueno, ya viste por qué, porque si sigues a Eduardo, viste que compró un coche, entonces por eso no estuvimos la semana pasada aquí con ustedes, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy lindo de Jugando con Formas. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, y recordarte que estamos aquí en Restaurando al Ser, este espacio etérico físico en donde te acompañamos a transitar este camino, ¿no? Entre la parte oscura y tenebrosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas varias, muy variadas, para que puedas cuestionarte, abrir tu curiosidad, cambiar paradigmas, creencias y poder llegar a un estado de paz y armonía internas, a pesar de todo lo que está allá afuera. Entonces, el día de hoy eh, nos habían preguntado, ¿no? Que ya habíamos hablado de los Urmas y de la guerra esta y todo el asunto, pero que no hemos hablado de los sirianos, ¿no? Que sí los hemos mencionado mucho, pero no hemos hablado específicamente de ellos, así es que hoy les toca eh, a estos seres de Siria. Muy bien. Los sirianos. Lo interesante de esto es que yo obtengo mucha información de los sirianos, pero no hemos hablado de ellos. Así Entonces, es. vale, sirio. Bueno, creo que hay mucho de esto, pero Ivonne, aquí me ayudas porque lo que pasa es que muchas veces digo cosas que yo creo que ya todos saben, pero después me doy cuenta de que no y no cuento casi nada porque pienso que las historias van a ser aburridas para muchos, pero en realidad, como como estoy acostumbrado a estas historias, pienso que ya todos las saben, pero no, no todos las saben. Entonces, si hay Ujú, algo que se me pasa, hay algo interesante o historias, porque en realidad los sirios han sido mis maestros en los últimos años, entonces hay muchísimo que puedo compartir de ellos, pero bueno, si me acuerdo de algo, pues lo comparto y si no, pues Ivonne me ayuda a recordar algo. ujú. Vale, pues los sirianos, ok. Siempre, muchas veces digo la palabra Sirius, Sirius, porque en inglés se dice Sirius, pero en español sería Sirio. Pero creo Ajá. que me acostumbré y muchas veces aquí en el programa lo digo Sirius. Pero bueno, si se me pasa y digo Sirius, saben que estoy hablando de Sirio. Y Ahora, bueno, antes de que empieces a hablar de ellos, ubícanos en el cielo donde está Sirio, ¿no? Y, sí, y- y en qué constelación y estas cosas. vale. Bueno, de hecho ayer la vi en la estrella, entonces ya se ve. Estamos a finales de octubre, entonces ya se alcanza a ver. Porque esto Ujú. normalmente se ve en invierno más o menos, en verano no se ve porque está del otro lado del planeta. Y bueno, si miramos al norte, lo vamos a ver como a las 9, 10 de la noche, lo vamos a ver del lado este, como si Por de donde donde sale el sol, por ¿no? donde sale el sol se empieza a ver. Entonces ya si sales como a las 3 de la mañana, lo vas a ver todo tal vez arriba de ti. Y para encontrar Sirius, Sirius es fácil de encontrar porque es la estrella más brillante, pero a veces hay otros planetas como Marte o Júpiter que están cerca y empiezan a brillar mucho y se confunde. Entonces, creo que si ves una estrella muy brillante, mucho más que las demás, probablemente es Sirius, porque es la estrella más cercana a nosotros, la más brillante y es muy fácil de identificar, al menos que haya cielo nublado, pero para estar seguros, la manera más sencilla de ubicarla es encontrando Orión, porque Orión son tres estrellas que están juntas. Y bueno, en el video pasado estuvimos hablando de esto, que son tres estrellas juntas, que si nos vamos para un ladito, si la seguimos, es como si hiciéramos una línea imaginaria, vamos a encontrar Sirius, que es la estrella más brillante, y para el otro lado vamos a encontrar una estrella roja, que es Aldebarán, y luego si seguimos, vamos a encontrar un pequeñito grupo de estrellas que son las Pléyades. Entonces, estas cuatro constelaciones son muy fáciles de encontrar en el cielo.
Y bueno, ya sabemos dónde está Sirius, pero en realidad en Sirius hay dos estrellas, solo que alcanzamos a ver una. Lo que pasa es que detrás de Sirius, la estrella brillante, hay otra estrella, pero no es nada brillante. Tiene una masa muy grande, pero no es brillante, no se ve desde aquí y ni siquiera con tecnología. Y bueno, si tenemos tecnología muy avanzada, sí se alcanza a ver algo, pero, pero con tecnología de hace algunos años, ni siquiera, de hecho, la ciencia no sabía que existía. Y entonces hay Sirius A, en la ciencia humana se le conoce como Sirius A la estrella brillante y Sirius B a la estrella que no brilla mucho, que no es visible, pero está ahí. Entonces, y de hecho están juntas, van de la mano, se van moviendo juntas. Entonces es un conjunto, son dos estrellas. Ahora, Sirius A, bueno, como dije, la ciencia humana no sabía mucho de Sirius B. Lo interesante es que muchas civilizaciones antiguas sabían de Sirius B, a pesar de que no tenían tecnología. Mm, Entonces, cuando, cuando la ciencia moderna sabía o escuchaba historias de una estrella que se encontraba girando o cerca de Sirius A, decían que no era posible porque no la veían y después la descubrieron. Entonces, creo que hay varias civilizaciones que sabían de esto, pero la evidencia más clara son las historias que hay de una tribu africana que se llaman los Dogons. mm, Entonces, los Dogons es una tribu africana que está en el país de Mali, que es un país en el oeste de África. Y más tarde me acuerdas de contar una historia de cómo supe de esto, porque yo estaba ahí y ahí yo no sabía, pero ujú, ahí fue que los descubrí. ok, Y des- los sirios, como sirios A y B están muy cerca, obviamente muchos seres de ahí han estado aquí en el pasado y todavía están aquí, pero a escondidas. Ahora, los sirios, hay que hacer una gran diferencia entre sirios A y sirios B, porque yo siempre he dicho que yo me comunico con seres de Sirio, pero me refiero con seres de Sirio B, la que no es muy brillante. mm, Y estos seres son seres acuáticos. Es decir, bueno, en realidad son de una dimensión muy avanzada, que normalmente, como ya hemos hablado antes, entre más arriba estés, eres luz, sin cuerpo, no manifiestas un cuerpo. Por lo tanto, tu manera de observar la realidad, la vida, es muy diferente. Pero bueno, más tarde hablamos de eso. Em, mm, en el primer libro hablé de una analogía que nos ayudaba a entender cómo es esto de las dimensiones. Ahora, esto es una analogía y no significa que es así. Y también hay que entender cómo, cómo nosotros como humanos tratamos de entender cosas usando analogías, usando ideas, formas. Es por eso que los libros y estos videos se llaman jugando con formas, porque estamos jugando con la manera en que entendemos las ideas que nos generamos para entender esta idea de realidad. Ahora, en el pasado, por ejemplo, en Egipto vemos que hay imágenes en las paredes donde hay seres con mitad cuerpo humano y con la cabeza de animales. Esto ujú, no necesariamente significa que en todos estos casos estos seres eran reales que se veían así. No era así. Por ejemplo, en el caso de Thoth, que tiene cuerpo de humano, pero cara de pájaro. Ahora, él no se veía así, pero se representaba así porque para la gente tenía un sentido. Es decir, Thoth lo comparaban con un ave que se encontraba en el río Nilo y por eso decían que era un ave que estaba buscando. Thoth era un arquitecto y esta ave estaba rodeado de plantas donde está el material con el que se hace el papel, entonces lo empezaron a relacionar por muchas cosas y lo relacionaron con este animal y eso fue como una forma, una imagen, una historia que se crearon para darle vida a la vida de Thoth. Es decir, se cuenta una historia para hacer un resumen de todo lo que hace. Y lo mm, hicieron con otros seres,
Pero bueno, no me quiero salir tanto del tema. Ahora, en la actualidad tal vez pensamos qué raros eran en Egipto, ¿no? Porque pensaban así, pero en realidad lo seguimos haciendo. Es decir, cuando estamos hablando de seres allá afuera, tenemos, como no los hemos visto, tenemos que visualizarnos cómo se ven, qué hacen, cómo viven. Y es por eso que les damos una personalización. Nos creamos imágenes, historias, incluso estas ideas de los sirios. Son solo formas que nos hemos creado, son solo historias, ideas que nos hemos creado para poder entender cómo viven. Ahora, muchos de estos seres viven de manera física, igual que nosotros, pero muchos otros no. Pero para poder entender cómo viven ellos, es realmente imposible desde este punto de vista, desde esta realidad. Y eso es lo que dicen ellos, pero usando historias, usando formas, usando cosas que nos da sentido a nosotros, podemos visualizar cómo son ellos. Y esto es lo que, eh, pues de lo que vamos a hablar, porque en realidad lo que voy a decir de ellos no es que sean así, pero es lo que nos ayuda a entender o crearnos formas en nuestra cabeza, ideas para poder personalizar a algo que en realidad no tiene persona, que no tiene cuerpo, no tiene nada de eso, porque ellos mismos no se ven así. Pero bueno, para no meternos tantos en metafísica, los sirios, hay dos tipos. Vamos a hablar de sirios A, sirios B, porque son seres muy diferentes. Ahora, en sirios A, que es la estrella brillante, hay varios. Todos, todos ellos tienen cabezas alargadas, tienen cabezas largas hacia atrás y tienen, tienen diferentes personalidades, diferentes ideas y algunos de ellos tienen diferentes color de piel. Entonces hay que recordar que no solo porque es una estrella significa que todos tienen la misma mentalidad, son diferentes como culturas o formas de verla, tienen diferentes agendas, diferentes objetivos que tienen. Es como aquí en la Tierra, es como si alguien viniera y dijera, alguien que va a Corea del Norte y ella solo generaliza como la humanidad, entonces va y les cuenta a otros y les dice, oye, es que la humanidad es así. Y otro que ya estuvo aquí le va a decir, no es así, es un poquito diferente. Dice, no, es que yo fui, entonces no se puede generalizar. Entonces, con estos sirianos de Sirios A, hay, podemos clasificarlos en cuatro tipos. No sé si hay más, pero bueno, vamos a decir que son cuatro. Y también hay como cuatro tipos de colores. Y todos ellos han estado aquí en la Tierra por muchos años. Hay que recordar que Sirio está muy cerca de la Tierra y han estado aquí por muchos años. De hecho, ellos estuvieron involucrados directamente en el principio de la humanidad. De Mm, hecho, ellos, em, bueno, en el primer libro, para los que ya lo leyeron o los que lo están leyendo, ahí van a encontrar todos los detalles. Ahora, los sirianos de Sirios A podemos clasificarlos en cuatro tipos de seres. Hay, vamos a llamar, bueno, la manera en que yo los visualizo, como les digo, no realmente se ven es así, pero la manera en que yo los visualizo de acuerdo a las descripciones que me han dado es que hay seres que tienen como piel, am, todos tienen cabeza alargada, todos son muy altos, algunos tienen piel azul, muy azul, otros tienen un otro tono de azul, como un azul mucho más claro, muy claro. Y otros tienen piel más o menos como yo. Se ven, la piel parece humana, pero claro que si los vemos, los ojos los tienen así como más grandes, más oscuros. Y, pero la piel sí la tienen un poquito más como color cremita. Entonces, ahí en ese caso la piel sí se parece un poquito a nosotros, pero solo la piel. Lo demás no se parece nada. Si los vemos en la calle, obvio vamos a saber que no son humanos. Y hay otro que tiene la piel casi humana, pero más bien como medio rojiza, así como los mayas extraterrestres. No sé si han visto imágenes de los mayas, los códices o algunas pinturas mayas donde aparecen seres con la piel medio rojiza. mm, Esos seres eran mayas de las Pléyades, de la estrella maya. Eh, Muchas veces se piensa que son humanos, pero eran mayas porque tenían la piel medio rojiza. Entonces, estos
Sirianos, los cuartos, el cuarto que estoy hablando, tienen la piel así medio rojiza, pero tienen manchas como azul. Estos seres estuvieron en Perú, es por eso que ahí se han encontrado muchas ¿cómo se llama? Esqueletos Ujú. de seres con cabeza alargada, se le llaman paracas en Perú, pero bueno, más tarde hablamos de eso. Y ahora, estos son los seres, así vamos a clasificarlos a los seres de Sirius A, ¿vale? Obviamente hay muchas maneras de pensar, muchas culturas y muchas maneras de verse, pero más o menos así es como, basado en las descripciones que yo he escuchado, es así como me los imagino. Ahora, yo me comunico con los seres de Sirius B. Ellos son un poquito diferentes. Ellos no tienen la cabeza alargada como nosotros. Ellos son seres acuáticos. Ahora, esto no significa que bueno, yo con los seres que hablo son de una dimensión muy avanzada, entonces ellos son solamente luz. Ellos no tienen cuerpo, no necesitan cuerpo, y cuando hablan puedes ver que es por eso que cuando estamos hablando Ivonne y yo siempre digo que los sirianos me dicen, no me dan mucha información, me dicen ponte a trabajar, porque ellos para ellos lo importante es trabajar en sí mismo, y ese es el mensaje de ellos siempre. Ellos casi sí me han hablado de política, me han hablado de otros temas, pero muy, muy poco y solo cuando es necesario. Pero si llego yo y les digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa allá? Me van a decir, ponte a trabajar. Entonces, solo para aclarar que lo que pasa es que muchas veces me, en el pasado, no lo he hecho ahora, pero en el pasado, cuando yo trabajaba directamente, todavía lo trabajo con ellos, pero más, ahora estoy en Europa, ellos están en México, y en el pasado yo estaba ahí con ellos, y me decían, si alguien te pregunta que sin qué trabajas, tienes que decirles lo siguiente: soy un representante de los sirianos en la tierra y estoy aquí para compartir sus mensajes, así, literal. Y me decían los sirianos, si alguien te pregunta, ¿cuál es tu trabajo? Porque antes yo no sabía qué decirles, yo les decía, Es complicado", pero me dijeron, si te preguntan cuál es tu trabajo, tienes que decir, soy un representante de los sirianos en la tierra y estoy aquí para compartir sus mensajes. Entonces, imagínense cuando la gente me preguntaba, que una vez me iba conduciendo y me paró la policía y me dice, ¿y usted qué se dedica? Bueno, pues aquí va. Y se lo dije pero antes de eso ya me había preguntado, ¿ha tomado? Y le digo, no, yo no tomo. Me dice, ok. Y después me preguntó, ¿ya qué se dedica? Entonces ya le dije esto de los sirianos. Me vio raro, pero como ya sabía que no tomaba, o al menos me creyó, no me dijo nada, sino si me hubiera hecho más preguntas. Y, y me ha pasado también en aeropuertos. O sea, no sabía qué hacer, pero por alguna razón no me detuvieron. Entonces, imagínate yo una vez fui a Hawái y antes de entrar fui a Canadá, de Canadá fue entre Estados Unidos y cuando venía entrando a Estados Unidos me preguntaron, ¿y usted qué se dedica? Y yo, ok, pues mire, hay unos seres allá. Bueno, sí tenía que decir directamente que soy un representante de los sirianos aquí en la Tierra. Y para decir eso, obviamente tengo que hacerlo con integridad. Entonces, es por eso que te estoy diciendo lo que estoy diciendo. Los sirianos no están aquí para hablar de política y todas esas cosas. Esas son cosas mías. Esas son cosas que yo he agregado. Entonces, yo como representante de los sirianos quiero compartir que son seres muy amorosos de, y esa es mi parte, la parte que me toca como representante de los sirios. Ahora, cuando ya empiezo a hablar de cosas más pesadas de política, eso ya es cosa mía, ¿vale? Ahí no represento a los sirios, solo para que quede claro, porque si no después me van a decir, oye, nosotros no hablamos de eso, esa parte no nos representa. Pero, pero bueno, muchas veces cuando se canaliza, los mensajes canalizados, cuando son canalizadores reales, obviamente,
Normalmente son seres muy avanzados y es por eso que son seres que no tienen luz, perdón, que no tienen cuerpo, que son solamente luz. Y como por su manera de vivir, los mensajes son muy amorosos, porque esos seres pues no les interesan cosas físicas, pero sí les interesa ayudar. Entonces no te van a hablar de las cosas raras que están pasando en la Tierra. Sí me han hablado, pero solo cuando es necesario o cuando está pasando algo, porque han pasado, no sé si puedo hablar de esto, pero han pasado cosas, situaciones en las que algunos negativos llegan, llegaron en espíritu, no en físico, y, y pues necesitaba ayuda, los podía sentir, o sea, las cosas, se movían cosas en la casa y yo así como que, sirianos, ¿dónde están? Y bueno, eventualmente sí nos ayudaron y ahí pues obviamente yo les preguntaba, ¿y qué fue eso? Y ahora sí me decían, bueno, sí, fueron los negativos. Y es como que, ya están hablando de ellos finalmente. Pero me hablaron de ellos cuando ya las cosas Cuando estaban está- medio pesadas, ¿no? No lo podían ignorar. Mm, Y me han hablado de otras cosas, solo que normalmente no me lo dicen directo, esperan a que yo pregunte más directo sobre eso y ya me contestan. A veces me contestan, a veces no. Entonces, solo para que sepan, porque muchas personas piensan que me contestan todo, pero no me contestan todo. Pues a veces mm, que pregunto algo y no me dan respuesta y no me la quieren dar y ellos dicen que hay una razón, pero muchas veces no sé la razón. Y, y bueno, y también hay que entender que muchos seres allá afuera tienen maneras de pensar diferente, a pesar de que son una misma cultura o culturas similares, tienen maneras de pensar diferente, opiniones diferentes. Es aquí como en la Tierra, a pesar de que hay gente que es muy espiritual o con mucho conocimiento de seres allá afuera, aún así pueden haber cosas que piensan un poquito diferente de otras personas. Y es lo mismo con otros seres. Entonces, con los sirianos que yo hablo normalmente con una, que se presenta como mujer, pero en realidad no es mujer. En realidad no es una persona, son varias personas, o lo que nosotros entenderíamos como varias personas, pero ellos nos dan un nombre, que en este caso es Atela, para entender, para que en nuestra cabeza se crea una forma, una visión de que estamos hablando con un ser. Y, y bueno, seguimos hablando de los sirianos. Y bueno, estos son los sirios, los sirianos de Sirius B. Y con los que mm, yo me comunico son, ahora, ¿cómo me comunico? No, normalmente no recibo sí me ha pasado que yo recibo los mensajes directamente de ellos como tipo telepatía, pero normalmente ellos hablan a través del cuerpo de una persona con la que yo trabajo y es así como me dan los mensajes. Ahora, esta persona pasó por varias cosas que su cuerpo cambió, los sirios le cambiaron su cuerpo para que pudiera transmitir los mensajes más directamente, al punto de que esta persona no vive como una persona normal, es decir, ella no vive muy diferente y por su estilo de vida necesita ayuda en cosas físicas porque ella no pasa mucho tiempo en el físico, su mente está en otro lado. Entonces yo ahí es donde le ayudo en la parte física. Entonces yo sí paso un poco más tiempo que ella en la parte física. Y, y esos sirianos que hablan a través del cuerpo de estas personas han sido mis maestros por varios años. Antes yo estuve con ellos de manera, en la misma casa, trabajando juntos, haciendo cosas juntos. Después de un tiempo yo regresé porque yo viví en Europa y después conocí a esta persona después de unos años en Estados Unidos. Y después yo fui a México y tuve mi entrenamiento y cuando terminó mi entrenamiento yo regresé a Europa, pero sigo en contacto y es por eso que recibo la información. Pero la información la recibo la mayor parte a través de esta persona. Ahora, no solo lo aclaro porque tal vez mucha gente piensa que y yo recibo toda la información directamente, pero no es así. Sí recibo información yo, pero comparado con lo que recibo de ellos es muy poco. Ahora, estos son los sirianos de Sirius B, que son seres acuáticos, pero estos son seres muy elevados que no tienen cuerpo. Hay, mm, hay varios seres en varias dimensiones. Entonces, esos mismos seres con los que yo hablo me han dicho que en el pasado, que ahora han evolucionado mucho.
pero que en algún momento ellos no eran menos evolucionados, tenían cuerpos y, y esa raza es la misma raza que habló con los Dogons en África. Entonces me explicaron cómo llegaron con con los Dogons, cómo les explicaron, porque los Dogons sabían muchas cosas de Sirio, pero ujú, porque ellos mismos, los sirianos, les explicaron estas cosas. Ahora, eh, vamos a hablar un poquito más de los de Sirius A, porque ellos han estado aquí desde hace muchísimo tiempo y han estado, yo creo que los de Sirius A han tenido un gran impacto en la humanidad más que los de Sirius B, muchos más. Y eso es porque ellos han estado aquí desde el principio, incluso antes. Incluso en lo de Atlantis, ellos ayudaron bastante. En Thoth, que es un personaje que estuvo en Egipto, él fue el que, en gran parte, el que formuló o creó esta idea de crear, trabajar con la energía alrededor del planeta. Él estuvo totalmente involucrado en la construcción de muchas pirámides, pero lo que él dice todo es que él recibió ayuda de los sirianos, de Sirios A. Entonces, los sirianos de Sirios A han estado en la creación de la humanidad, en ellos estuvieron viviendo en Lemuria. De hecho, cuando los humanos vivían en la Atlántida, muchos sirianos vivían en Lemuria. Por eso hay historias, incluso la historia de Aquaman fue inspirada en historias que han venido de hace mucho tiempo, que hablan de seres acuáticos, pero bueno, esos son de Sirius B. Los de Sirius A, los que de cabeza alargada estuvieron ellos en Lemuria, aunque también los de Sirius B, estuvieron cerca de la zona de Hawái y, y todavía están ahí porque los sirianos me han dicho que tienen un portal cerca de Hawái. Y estuve ahí y me dijeron dónde. Y vi algo, pero no sé. Para mí no parecía portal, pero no. Ellos dicen que ahí está. Em, vale. Seguimos hablando de los sirianos. No me salió el tema, que siempre me ujú. salgo. Em, sí está claro, ¿no, Ivonne? Que los sirianos de Sirius A son varios, son muchos, diferentes, se ven diferentes, diferentes formas de pensar, aunque tienen un objetivo similar, cabeza Ujú, alargada, que han estado aquí por muchos años. Sirius B son seres acuáticos. Ahora, los de Sirius A no son acuáticos, pero sí son medio anfibios, es decir, no se les nota, pero pueden nadar, pueden hacer muchas cosas y, y ellos han estado en todos lados, en Egipto, estuvieron en México, estuvieron en Perú, pero por ejemplo, sí, aquí se puede ver la diferencia. Por ejemplo, en Perú están las famosas calaveras de cabeza alargadas que se han encontrado. Esas son de los sirianos, pero hablé de que había cuatro sirianos, de azul, azul claro, color cafecito ujú, y color rojizo con manchas azules. ujú, Esos de Paracas son los de que tienen manchas azules. ujú, Tienen manchas, mm, tienen cabeza alargada, tienen la piel medio rojiza, como yo, pero más rojiza, y tienen ujú, manchas azules, azules por muchos lados y tienen ujú, cabello medio rojizo. Entonces, tienen el cabello como por acá. Ahora, esos, no todos en Paracas son sirianos. Hay unos que son de otra raza perdón, los sirianos no tienen cabello. Los otros seres que son similares a los sirianos sí tienen cabello. ujú, Pero después hablamos de ellos, no me quiero, porque hay muchos seres que estuvieron aquí, han estado aquí y están allá afuera. Solo para aclarar, los sirianos no tienen cabello. ujú, Em, que después confunde a todos, ¿vale? Y bueno, todo esto lo voy a tener en el cuarto libro que lo estoy escribiendo, pero me va a tomar tiempo. Entonces, denme un poquito de tiempo y, y- y lo publico, pero yo creo en unos 6 meses más. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito más de los de Sirius B. En Sirius B, la ciencia moderna, ciencia humana,
sabe que existe Sirius A. Últimamente ha descubierto que existe Sirius B, pero no sabe Mm, mucho al respecto. Ahora, Sirius es un sol, como aquí es una estrella, como nuestra estrella, y alrededor de esa estrella hay planetas. Entonces, Sirius A tiene planetas, Sirius B tiene planetas. Uno de los planetas que está alrededor de Sirius B se llama Oceana, como Oceanía, pero es Oceana. ujú, Y es un planeta que está casi en su totalidad lleno de agua. Y de hecho, bueno, me dicen, yo no lo he visto, que desde lejos parece que es un espejo porque solo refleja. ujú, Y los delfines y las ballenas vienen de allí. Ellos vienen de Oceana y los trajeron aquí otros seres. No, lo que pasa es que hay unos seres, ya habíamos hablado de ellos, que son unos seres grisecitos bajitos, que ellos son como los que se encargan de mover animales aquí, animales allá, plantas, humanos también, seres. Pues cuando algo no está funcionando en un ecosistema, en un lugar, lo agarran y se lo llevan a otro planeta y así es como han traído animales. Ahora, así es como trajeron a las ballenas y a los delfines. Y antes, lo que pasa es que en el primer libro hablé de un planeta que existía entre Marte y Júpiter, que ujú, en algún momento explotó y se convirtió en rocas que están flotando en el espacio, que es el cinturón de asteroides. Ese planeta tenía mucha agua y tenía mucha agua y cuando explotó mucha de esa agua se vino a la Tierra y ahí la Tierra, el agua incrementó en la Tierra y ahí empezaron a traer más delfines y más ballenas. Em, no es exactamente la fecha, pero bueno, yo calculo que fue más o menos después de ese evento, pero antes, porque antes ya existían también, de hecho incluso en Atlantis habían túneles hacia los edificios para que pudieran entrar los delfines, es decir, cuando había juntas en Atlantis, los delfines participaban desde el agua. Hagan de cuenta ujú, que había como un círculo y habían ujú, como un canal que entraba hacia los edificios y, y desde el agua los delfines se comunicaban telepáticamente para participar en las juntas porque ellos formaban parte de las decisiones. ujú, Entonces, esto, se crearon historias sobre esto, pero que se fueron modificando y en algún momento en los griegos tenían fuentes querían tener agua, pero esto vino de, fue motivado por las historias que escucharon de los túneles de agua, canales de agua que había en la antigüedad. Incluso los ujú, romanos también tenían fuentes dentro, pero estas fuentes pues ya perdieron el significado, ya no tienen nada que ver con lo que era antes. Pero sí hubo muchas historias distorsionadas que llegaron a, a crear muchas cosas que todavía existen hoy. Y bueno, Ivonne, ¿quieres agregar algo? Me voy sí, justo saliendo. eso te quería preguntar para que nos aclararas un poquito. Uno, dices, por ejemplo, que Atela es acuática, ¿no? Pero no Sí. tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo es eso de, o sea, simplemente porque vienen de un planeta acuático, es que se consideran acuáticos? Porque si son pura luz, pues, ¿dónde está lo acuático? Sí, bueno, ahora no son acuáticos, antes Ah, eran, porque fueron fueron de acuáticos. ahí. Sí, es que Exacto. es como le llaman a ellos, por ejemplo, muchos mensajes canalizados vienen de seres elevados y estos seres elevados en realidad no tienen raza, no tienen lugar de origen, no tienen nada, pero tienen una historia porque tuvieron una evolución. Entonces, ahora en este momento son luz y comparten el mensaje como luz, pero Ujú, como han experimentado otros en el pasado, pasaron mucho tiempo experimentando cuerpos, les ujú, da como se ven a sí mismos, en realidad no se ven a sí mismos en este momento, pero se muestran ujú, a otras personas como seres de lo que fueron en físico, pero no ahora en la actualidad no lo son. Ahora ok, Atela y los sirios con los que yo hablo son luz. Ahora son luz. Entonces ellos no necesitan agua, no necesitan nada,
pero en algún momento en su evolución no eran luz, estoy hablando de hace tiempo, y eran seres acuáticos. Ahora, imaginemos que la humanidad, por alguna razón, evolucionamos bastante y nos convertimos todos en luz. No vamos a decir somos humanos, vamos a decir somos luz o lo que sea que y nos Ujú, entendamos en ese momento, pero una parte de nosotros se caracteriza o se identifica, no es que se identifique, no es la palabra correcta, pero como por, como les da un sabor, bueno, ellos mismos le llaman sabor, eh, sabor humano. Entonces los ujú. sirios son luz, pero sus mensajes tienen sabor acuático porque fueron acuáticos. Exacto. Incluso por esa razón yo vivía en la playa. Yo vivía en una casa frente a la playa, Mm, porque habían delfines, porque los delfines eh, llegaban cada vez que, no sé si esto era, eh, no sé si eso era para, porque nos ayudaba. Esta parte se me hizo siempre muy interesante. Nosotros como humanos es más fácil comunicarnos con pleiadianos, por ejemplo, porque ellos tienen un cuerpo similar a nosotros y nos entendemos. ujú, Ahora, si tratamos de comunicarnos con un perro, pues tendríamos que pasar mucho tiempo con un perro porque los perros son muy diferentes. Entonces entendemos ciertas cosas, pero no de la misma manera. Ahora, los urma, por ejemplo, para entender un urma muy bien tenemos que pensar como un urma o mm, ser un tigre. Por eso mm, muchos tigres y gatos entienden mejor a los urma. ujú, Ahora, para poder entender a un ser de Sirius B, son luz, entonces por lo tanto no necesitamos ser totalmente como ellos, ujú, pero al estar cerca del agua, por alguna razón empiezas a entender muchas cosas y te ujú, familiarizas más con ellos y recibes y entiendes mejor los mensajes. Entonces, para poder pasar tiempo yo pienso que en realidad no sé por qué, bueno, esto sí, en parte me lo dijeron porque nos estaban preparando para el 2020, que nos dijeron ujú, vaya en un lugar caluroso donde tengas la libertad de salir a la naturaleza y que no fuera en los Estados Unidos, por eso estaba en México. mm, Entonces, por las restricciones. Entonces, yo en México, pues yo viví en la playa y sí veía los delfines y de hecho los sirianos me decían, los delfines van a llegar en una hora a saludarte. Y yo me quedaba sentado ahí hasta que wow, y llegaban siempre. Y de hecho, wow, siempre que me lo decían, siempre llegaban. Una vez en Hawái, que estaba en una casa en la playa también, me dijeron que iban a venir los delfines. De hecho, me describieron cómo iba a pasar. Me dijeron, van a venir los delfines, tú vas a estar parado con un grupo de personas viendo los delfines y o sea, desde el punto de vista de ellos, estábamos comunicándonos con los delfines. Pasó una semana y no pasó nada, no vi ningún delfín. Y yo dije, por primera vez, hasta estaba emocionado, dije, por primera vez los sirianos se han equivocado, porque nunca se han equivocado. Y ya quedaban 5 minutos para regresarme, para irme directo al aeropuerto. Y justo en ese momento me salí, había gente adentro de la casa, yo me salí solo y empecé a ver así como un delfincito y me acerqué a la playa, a la orilla, en las olas, y me puse a ver y ya empezaron a llegar muchos delfines. Y yo dije, pues sí, sí llegaron los delfines, pero no estaba rodeado de gente y no nos ujú, estábamos comunicando con ellos. Y ujú, ya me quedé ahí viéndolos como por 10 minutos hasta que se fueron. Y en eso que me volteo, ya vean como varias personas atrás de mí también viendo los delfines. Y yo, siempre han estado aquí. Entonces, se me hizo tan interesante porque en ese momento te cuestionas la realidad. Dices, ¿cómo es posible que ellos pudieran predecir esto con tanta exactitud? Y que ni ujú, siquiera yo lo sabía. O sea, no sabía ujú, que esas personas estaban detrás de mí y estaban calladas, igual que yo, porque no solo estábamos observando. Tal vez nos estábamos comunicando con los delfines, pero de otra manera que yo no entiendo. ujú, Hay personas, hay humanos que saben comunicarse con los delfines. ujú, Yo no puedo. Solamente me han dicho, hay un sonido que hacen los sirianos. No sé si lo puedo hacer ahora, pero no sé si me dejen. Sí, sí puedo. Dicen Nabu Alia. Así. ujú, Entonces, pero con buena intención. Es Nabu Alia, pero un poquito más prolongado. Y dicen que los delfines entienden este lenguaje.
Dicen que detrás de las palabras tiene que haber una energía que si lo haces con buena intención, pues sí, sí llega. Es como decirles hola a muchos seres acuáticos de Sirius B. Y una vez lo hice, estaba en un barco en Croacia y empecé a hacerlo y lo hice como por 10 minutos. Y como unos 20 minutos después de eso, mis guías, se fue un mensaje así clarito de que me fuera a la parte frontal del barco y me puse ahí y de repente llegaron los delfines. Y yo realmente creí que no iban a llegar, o sea, yo creí que dije, me vi muy ridículo haciendo esto, pero bueno, pero al final sí llegaron los delfines. Obviamente la gente no sabe que, bueno, yo pienso que llegaron por mí, pero no sé, tal vez no, tal vez fue otra cosa. Y quisiera pensar que fue porque les hablé, ¿no? Pero bueno, tal vez no. Bueno, ¿qué más? No me salió el tema, ¿no? Seguimos hablando de los sirianos. No, seguimos de los sirianos. Sí, Sí, justo te iba a decir, te iba a preguntar por los delfines, ¿no? Y las ballenas que la verdad es que han hecho una labor muy importante en el planeta, ¿no? Y lo siguen haciendo todo el tiempo. Están, o sea, no solo están ahí en el mar nadando, o sea, tienen una misión y llevan a cabo su misión, ¿no? De contener muchas cosas que suceden en los océanos, ¿no? nos han ayudado bastante en el pasado. Es Ujú, decir, bueno, muchos científicos lo saben, que los delfines son, y las ballenas también son animales muy inteligentes, pero no solo eso, son animales muy conscientes, muy elevados. Por ejemplo, nosotros los vemos nadando ahí como si ujú, nada, pero ellos juegan, son como niños jugando, tienen una imaginación tan grande que no necesitan casas. Es lo que me dicen los sirianos. Nosotros no necesitamos casas. Vivimos en cualquier lugar porque podemos crearla en nuestra imaginación y lo mismo pasa con los delfines en la tierra. Ellos están libremente por todos lados viajando y en su cabeza, dentro de su cabeza, ellos no se imaginan que van nadando en medio de la nada. Ellos se imaginan que van, no sé, metidos por un túnel y que van persiguiendo a alguien. O sea, tienen una imaginación que juegan con su imaginación en todo momento y si en algún momento se imaginan que están en una casa, ya están en casa. O sea, ellos dentro de su cabeza están en una casa literalmente ujú, y nadie puede llegar a destruirlos, a molestarlos porque ellos crean energéticamente una casa y ellos viven dentro, es decir, es una forma de pensar muy diferente. Y ahora pues los humanos pensamos un poquito diferente y pues visualizarnos eso nos costaría un poco de trabajo, pero yo pienso que es por eso que querían que viviéramos en la playa y nos acostumbráramos a ver animales acuáticos para conectarnos más con ellos. Y bueno, ellos me explicaron muchas cosas, pero bueno, no quiero hablar tanto de mí, vamos a hablar un poquito más de los sirianos. Obviamente nosotros les llamamos sirianos porque aquí en la Tierra un día vimos esa estrella que se llama Sirio y le pusimos el nombre Sirio. ujú. Entonces ellos, para facilitar el lenguaje, nos hablan en nuestro idioma, pero ellos tienen sus propios Nombres. nombres. Ujú, Entonces, si vienen y nos hablan con sus nombres, vamos a decir, no sé, que me estás hablando, esa estrella se llama Sirio y tú no eres de ahí porque no me dijiste ese nombre, entonces, pero ellos están literalmente solamente haciéndonos la vida fácil, ujú, al menos que nosotros decidamos cambiar nuestro lenguaje y llamar cosas diferentes. Pero bueno, ujú. cada raza tiene su nombre, entonces, eh, Oye, imagínense. cuéntanos antes de que, porque ya no queda tanto tiempo, pero cuéntanos de esta experiencia que tuviste con los dogones. Ah, vale. Bueno, lo que pasa es que yo hace varios años yo quería ir una vez vi el mapa y vi cómo en África está el desierto del Sahara y luego está el océano, y se juntaban. Yo dije, ese lugar ha de ser increíble. Y no sé cómo dije, yo voy a ir, yo voy a ir. Entonces busqué el mapa, busqué aeropuertos, busqué conexiones y vi que en Mauritania, que está en África del Oeste, era la mejor opción, porque ahí está el desierto del Sahara y está el océano Atlántico. Dije, yo quiero estar ahí parado, sentado, viendo cómo se junta la arena con el mar. Y bueno, fui y sí, vi la playa, hice todo. Y después, pero estaba en medio de la nada, o sea, no había nada. Crucé el Sahara tu- tuve que arreglármelas con
con un señor, le tuve que pagar. Ni siquiera nos entendíamos porque él hablaba solo árabe. Entonces, y yo no hablo árabe. Y bueno, me las arreglé, fui a ese lugar, vi el Sahara, tocando la playa. Bueno, no era playa, era mar. Y ujú, después, para salir de ahí, pues tuve que hacer lo mismo, porque ahí no hay transporte, solo hay un camino chiquito y de repente pasa un auto. O sea que no tiene muchas opciones. Me arriesgué un poco, pero valió la pena. Y, y ya, pues en el medio del Sahara encontré una persona que me pudo llevar a, a un lugar con más civilización, que el siguiente lugar era Marruecos, un poquito más al norte. Y esta persona, pues me iba a llevar encontré una persona que me iba a llevar a Marruecos, fui a Marruecos, pero en el auto ya venían dos personas más. Venía un marroquí y una persona de Mali. Entonces el conductor era de Mauritania, que hablan árabe. Entonces yo con el conductor, pues no, a señas, porque árabe, pues nada. Pero el marroquí hablaba árabe y francés. ujú, Entonces el conductor le hablaba al marroquí, él entendía árabe, entonces él me hablaba en francés. Yo no hablo bien francés, pero le dije, mira, si es como el francés se parece al español cuando lo escribes. Dije, escríbemelo y así te entiendo mejor. Y me lo escribía, o sea, era una conexión muy complicada. Cuando entramos a Marruecos, yo entré a Marruecos sin problema y después, pero al chico de Mali le prohibieron la entrada. Yo no entendía el por qué, porque la comunicación era complicadísima. Y al final, después de mucha escritura, entendí que al chico de Mali no lo habían dejado pasar porque era de Mali. Y yo le dije, pero bueno, hay manera con la visa o con algo. Y dijo, no, lo que pasa es que me dijeron que algunos soldados son muy arrogantes y no les gustan ciertas personas y no los dejan pasar. Y les dije, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasó con él? Me dijo, probablemente es porque él es de una parte específica de Mali. Y me dijo, bueno, ya con la escritura me dijo, tú eres de México, seguro entiendes esto. Y yo no, esa parte yo no la entendía, yo no sabía qué, o sea, yo no estaba seguro si no entendía bien o no. Y es que me decía Mexic, o sea, con México, en francés. ajá, Y al final entendí que lo que me estaba queriendo decir es de que ese chico de Mali era de una tribu o que vivía cerca de una tribu que tenían formas de pensar diferentes, con una religión muy rara. Creo yo que el marroquí, el soldado, era muy religioso y, y pues le caían bien los musulmanes y los cristianos o de países cristianos o católicos como que los toleraban un poquito, ujú, pero de otras religiones no tanto. Entonces, ahí yo no entendía, yo no sabía nada de esto de Mali. Y ya después me puse a investigar y así fue como encontré la información de los Dogons y encontré que mucha gente que ya sabía de esta historia de los Dogons y fue así como yo me enteré de los Dogons. Y nunca me imaginé que varios años después yo iba a estar hablando con esos mismos seres que estuvieron hablando con los Dogons, yo iba a estar hablando con ellos directamente. Entonces, ujú, son los mismos, la misma raza, solo que los Dogons que estuvieron en África eran menos avanzados, tenían cuerpos y con los que yo hablo ahora pues, son más avanzados y son pura luz. Entonces es la gran diferencia. Pero bueno, hay que recordar, cuando hablamos casi siempre, pero no siempre, cuando hablamos de seres con cabeza alargada en el pasado de la Tierra, muchas veces eran sirianos, pero hay que recordar que hay varios tipos de sirianos, porque mucha gente va a decir, es que los sirianos tienen piel azul, y otros van a decir, no, es que tienen piel morenita, medio rojiza, y otros van a decir, no, tenían manchas. Es que todos ellos son sirianos, solo que de Sirios A. Ahora, ujú, seres acuáticos y cualquier leyenda que haya de seres acuáticos, normalmente se van a referir a seres de Sirios B, que siguen aquí y, y bueno, siguen influenciando, todos ellos son parte de la Federación Galáctica, pero muchos de ellos no están de acuerdo con las decisiones de la... Ahora, la Federación Galáctica es otro tema enorme que hablaremos algún día ujú, porque se sabe que la ujú, Federación Galáctica es un grupo de seres que están tratando de ayudar a la humanidad, pero
al mismo tiempo ellos están a cargo ellos deciden qué es lo que pasa en la Tierra. Entonces, si realmente quisieran ayudar a la humanidad, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Entonces, como quieren ayudar, pero al mismo tiempo quieren que la Tierra sea un lugar complicado para que la gente aprenda. Entonces, como que quieren, pero no quieren, quieren mantenerlo igual. Entonces, ahí es cuando muchos otros seres como los sirianos se cuestionan cosas y dicen, ¿por qué quieres una cosa pero parece que no? Entonces, ¿qué es lo que quieres o simplemente es una excusa para mantener todo como está? Ujú, Y es por eso que muchos seres, a pesar de que son parte de la Federación Galáctica, nos ayudan de manera indirecta. ujú, Y es por eso que los sirianos de Sirius B con los que yo hablo están ahí. Es por ello que ujú, muchos canalizadores están ahí, porque son como gente rebelde que está desobedeciendo a la Federación Galáctica para... En realidad no lo está desobedeciendo porque como tienen permitido usar solo tecnología humana, canalizaciones se considera tecnología humana. Entonces ujú, no están desobedeciendo la regla, están usando tecnología humana, pero tal vez eso no le gusta a la Federación Galáctica porque quieren mantener quieren mantener la Tierra de una manera, un lugar complicado para que las almas vengan aquí a tener vidas humanas y experimentar cosas complicadas para que aprendan mucho. Como una universidad muy complicada donde aprendes bastante, ujú, pero al mismo tiempo dicen que quieren ayudarnos, entonces ujú. ¿quieres o no quieres? Sí, pero no les soplen el examen. Exacto. Entonces, porque en teoría no, se supone que no deberíamos saber esta información, Ajá. pero obviamente pues, sí queremos, ¿no? Pero de acuerdo a la Federación Galáctica no es buena idea porque deberíamos estar alejados de todo ese tipo de Queriendo. información. Sí, es por eso que esconden todo, es por eso que tratan de desacreditar cualquier información y es por eso que ponen la luna ahí para esconder las naves que hay detrás. Y, pero bueno, pero es posible. Ahora están cambiando las cosas un poquito porque quieren aplicar unas nuevas cosas y para eso necesitan que la gente sepa sobre los extraterrestres, pero de una manera más, Miedosa. sí. Entonces lo que van a hacer en algún momento es, solo para ponérselos así, porque sé que ya no tenemos tiempo, en algún momento, en los próximos años, probablemente en menos de 10 años, creo yo, va a haber una invasión alienígena, pero no es real. Se va a ver muy real, o tal vez sí es real, pero no son los seres positivos con los que hablamos. Lo que quieren es generar miedo para que la gente diga hay que unirnos como humanidad y crear un gobierno en todo el planeta. O sea, todo esto que le llaman teorías conspirativas, pues sí, entonces ese es su último recurso y probablemente lo hagan. Generar una invasión alienígena falsa para generar miedo y que la pidan solución y la solución sea un gobierno en Único. todo el planeta. Pero, solo para aclarar, esos seres que si algún día aparecen, no son, es probablemente organizado por la Federación Galáctica o tal vez está involucrado, tal vez no, pero esos no son los seres positivos que quieren ayudar a la humanidad. Eso es porque mucha gente va a salir y va a decir, llévenme. Entonces, de una vez les digo, no, no se vayan con ellos, no es buena idea. No les vaya a pasar lo que en una película que se llama El Día de la Independencia, que se supone que llegan estas naves, ¿no? Y hay un montón de gente en la azotea de un edificio porque están muy emocionados de hacer contacto con los alienígenas y están todos ahí gritando en el techo y la nave nada más lanzan un rayo, ¿no? Y ya los desaparece a todos. Pero bueno. A ver, entonces, una pregunta. ¿Estás diciendo que Sirio A, B son estrellas? Sí, Y estás diciendo que ahí viven estos seres, lo cual quiere decir que es posible vivir en las estrellas, sí, como nuestro Sol. sí, de hecho son portales. Exacto. Eh, son portales de entrada y salida. Lo que pasa es que hay portales de entrada y salida y otros que son solo de entrada. O sea que Mm, entras y ya no puedes regresar por el mismo lugar,
Eh, por ejemplo, la mayoría de los soles son de entrada y salida. Es por eso que hay personas que toman imágenes con videos del sol y ven que hay naves como que parece que van entrando. Incluso he Ujú. visto en México, esta parte se me hace muy interesante. Los yaquis así como hay mayas y aztecas, en el pasado habían yaquis, ahora están en Sonora. Bueno, en el pasado también. En Sonora es un estado en el norte de México. Para los que no son mexicanos, en la parte norte oeste de México hay un lugar que se llama Sonora y ahí están los yaquis, que es un grupo indígena. Ahora ellos son conocidos porque son curanderos, algunos de ellos. Entonces, y una vez vi una entrevista de una mujer yaqui que se llama, y ella está hablando, o el entrevistador, No se oyó el nombre, ¿eh? no se oyó, No se oyó el nombre, qué entonces impresión. no debería decirlo, lo siento. Ok, entonces mejor cambiamos el tema, ya no me dejaron. Ok, Wow, wow. bueno, Es ya no hablamos impresionante. de los yaquis, ya todo bien con ellos. Em, ¿Qué más? Bueno, mencionaron el sol, que era un, que pasaron por el sol, por eso me acordé de ellos. Ujú. Sí, porque digo, aquí en el planeta se ha creído que solamente, de entrada, hace muchos años se creía que solo el planeta Tierra estaba habitado, solo en el universo entero, ¿no? Que estábamos totalmente solos. Esa era como la idea generalizada, por lo menos de cuando yo era muy chica, ¿no? Ya después se empezó como a hablar de que tal vez hubiera vida en algunos otros planetas, ¿no? Pero jamás, jamás, ¿no? El que hay vida y hay movimiento en las estrellas, ¿no? Sí, De personas, bueno, de personas, de seres que van y vienen, ¿no? sí. De hecho, en la luna, bueno, detrás de la luna está una nave muy grande. No en la luna, no está aterrizada en la luna, pero está escondida detrás de la luna y mientras va girando alrededor de la Tierra, la nave va girando también, entonces nunca la vemos. No es tan grande como la luna, que también es una nave. Es más Ujú, pequeña y tiene forma de triángulo, pero em, hay muchos seres que entran y salen ahí. O sea, hay mucho tráfico detrás de la luna, bastante. ujú, Y de hecho hay gente que con telescopios tratan de grabar la luna y ven ovnis que van pasando, saliendo y entrando a la luna. No entran a la luna directamente, pero detrás de la luna. Y ujú, esto es porque muchísimo tráfico hay de muchos seres, porque ahí está como la, ¿cómo se llama? Las oficinas principales de la Federación Galáctica que se encarga de la Tierra. ujú, ujú, Y bueno, también en la Antártida. Entonces, las juntas con humanos los tienen en la Antártida y las juntas donde no hay humanos las tienen ahí arriba detrás de la Luna. ujú, Y cuando ya es una posición más elevada de todo el sistema solar, pues es en Saturno. ujú, Entonces hay niveles como la Antártida, cosas de la Tierra, para cosas de los planetas alrededor de aquí, la Tierra, Marte, está detrás de la Luna. Y para cosas de todo el sistema solar, o las oficinas principales están en Saturno. Por eso que se ujú, habla mucho de Saturno y las frecuencias que vienen de Saturno, que son amplificadas por la Luna. Todo eso tiene que ver con la ujú, Federación Galáctica. Es por eso que digo, la Federación Galáctica tiene ujú. Tus sus hilos partes. ahí. Sí. Ujú, Y, pero, como dije, no significa que todos piensen igual. La Federación Galáctica está conformada por muchísimos seres, muchísimas razas. Y dentro de esas razas hay seres que no opinan igual. Y es por eso que están aquí ayudándonos, porque saben que la Federación Galáctica está ayudando, pero al mismo tiempo que quieren ayudar, pero en realidad no quieren ayudar, entonces están como indirectamente ayudándonos. Y es por eso que los sirios están aquí, es por eso que muchos otros están aquí, es por eso que los Urma están allí, y los Urmas sí son como los más preguntones. Y en ese mismo orden de ideas, entonces, todos los seres de Sirio que nos estás comentando, Sirio A, Sirio B,
Son benévolos todos. Sí, sí. Lo Mm, interesante de esto es de que los sirios de Sirio A no tienen emociones. Son seres mm, lógicos, mm. pero aún así son muy, no se entienden muy bien. Sí. Los de Sirius B sí tienen emociones, pero menos que los humanos. Y, Ujú, y además, si vemos la historia de la humanidad, en Egipto se hablaba de que había seres extraterrestres en algún momento. Normalmente eran los sirios. Habían muchos más, en Egipto habían muchísimos, pero en Perú, México, en todas estas civilizaciones antiguas, ujú. los sirios estaban ahí. Los sirios estuvieron involucrados en casi en todo, tal vez Sí. en todo. Ellos sí Yo estuvieron creo en que todo. sí. Yo siento que son seres que nos quieren mucho, ¿no? Sí, bastante. Están buscando por todos lados la manera de ayudarnos, ¿no? Yo trabajo con un grupo de sirios, de sirianos, que se llaman Ankenash y que me ayudan en las terapias energéticas, ¿no? Entonces, sí, o sea, y así, ¿no? O sea, no nos llames para más nada que no sea la terapia energética, ¿no? O sea, nosotros no te vamos a ayudar en ninguna otra forma en tu vida ni nada, pero en eso ahí estamos, ¿no? Y están presentes y pues ayudan un montón porque ellos ven lo que yo no veo, ¿no? En el campo energético de la persona que está en la terapia, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que sí, porque yo creo mucha gente, ellos están tratando de conectar con quienes puedan, entonces normalmente dan mensajes muy positivos, no se enfocan tanto en entretenimiento o darles ideas a la gente. Sí lo hacen, pero se enfocan más en nuestro crecimiento. Y lo hicieron en Egipto, lo hicieron ahora. Ellos estuvieron directamente involucrados en todo lo que tuvo que ver con Jesús, ellos lo organizaron. ujú, Lo que exacto. antes de Jesús estaba Akenatón en Egipto, los Ujú, sirios lo organizaron. O sea, los sirios han hecho cosas y yo creo muchas cosas que están pasando ahora están positivas, los ujú. están haciendo los sirios. Me preguntaste hace unos minutos si había sirios negativos. Nunca he escuchado de sirios negativos. Yo Tal vez tampoco. los hay, pero nunca he escuchado de ninguno de ellos. Y a pesar de que son muchos, yo he escuchado que todos son positivos, nunca he escuchado nada negativo de ellos. Ujú. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para algo más. No, ya llegamos a el final de este día, de esta transmisión. Eh, bueno, pues muchas gracias, Eduardo, como siempre. Gracias, Simón. Eh, ya saben, por favor, denle like al video, pongan comentarios, preguntas, temas que quieran saber, de lo que sea, y vemos cómo le hacemos para contestarlo. Eh, muchas gracias. Compren los libros de Eduardo, están buenísimos. Ahí está Este, todo. ahí está todo. Y pues muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Hasta la próxima semana.